Hola, empezamos hoy un nuevo tema. Vamos a hablar del agua. Empezaremos hablando de su estructura para después pasar a ver sus propiedades y funciones. Vamos allá. El agua es una molécula muy abundante en los seres vivos y en la naturaleza. Por eso es una biomolécula inorgánica. Está formada por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. El átomo de oxígeno representa el polo negativo y además tiene una alta densidad electrónica, mientras que los dos átomos de hidrógeno representan los polos positivos y además tienen una baja densidad electrónica. Por ello es una molécula polar y más concretamente una molécula dipolar. Tiene forma de V y los átomos de hidrógeno forman con el oxígeno un ángulo de 104,5 grados. Se establece entre diferentes moléculas de agua enlaces por puentes de hidrógeno. Entre sus propiedades veremos que 7 de ellas tienen una alta magnitud, mientras que el grado de ionización es bajo. Pasemos a hablar de las propiedades. La primera de ellas, la elevada fuerza de cohesión. Debido a los enlaces de hidrógeno, el agua se comporta como un líquido incompresible, es decir, que en un amplio margen de temperatura se comporta como un líquido. Esto explica la turgencia o el volumen de las células o incluso el esqueleto hidrostático de anélidos, medusas o pólipos. La segunda propiedad sería la elevada fuerza de adhesión entre las moléculas mismas y entre estas y las paredes de los conductos, finos y estrechos. De esta forma, el agua puede ascender en contra de la gravedad, lo que conocemos como capilaridad, y podemos explicar el ascenso de la savia bruta desde las raíces hasta las hojas. Después hablaríamos de una elevada tensión superficial. La superficie del agua opone resistencia a romperse. Esto permite que muchos organismos vivan asociados a su superficie. Elevado calor específico. ¿Pero qué es el calor específico? Es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de una unidad de masa de una sustancia en un grado. Esto se debe al gran número de enlaces de puentes de hidrógeno que se forman y que posteriormente habrá que romper. Y debido a esto, el agua es un buen estabilizador térmico del organismo frente a cambios bruscos de temperatura del medio ambiente. Hablaríamos también del elevado calor de vaporización. Es decir, se necesita mucha energía, precisamente porque hay que romper todos los enlaces que se han formado de puente de hidrógeno para pasar del estado líquido al estado gaseoso. Por eso, el agua es un buen refrigerante del organismo. De hecho, el agua que se evapora en la superficie de un ser vivo absorbe calor del organismo actuando como regulador térmico. Hablaríamos también de una densidad alta pero en estado líquido. En estado sólido los átomos ocupan posiciones fijas y forman una estructura reticular que hace que tenga menos densidad el agua sólida que el agua líquida, y por eso el agua sólida se sitúa por encima del agua líquida, permitiendo así la presencia de vida bajo el hielo de ríos, de lagos. Hablaríamos también de una elevada constante dieléctrica. El agua sabemos que es un buen disolvente de sustancias iónicas y moléculas polares. Lo que hace es rodear a estos iones y a estas moléculas, lo que se denomina como solvatación o hidratación iónica. Y por último hablamos del bajo grado de ionización. Muy pocas moléculas de agua se encuentran ionizadas, por lo que la concentración de protones y de hidroxilos es muy baja. De esta forma, si se añade al agua un ácido o una base, aunque sea en muy baja cantidad, los niveles van a variar bruscamente. Hablemos ahora de las funciones. El agua es un buen disolvente de sustancias iónicas y moléculas polares, por lo que acabamos de contar de la solvatación. Es un buen reactivo y de hecho participa en infinidad de reacciones, como por ejemplo la hidrólisis o la fotosíntesis. Es un buen transportador, desde el exterior al interior de un organismo e incluso dentro del propio organismo. Recordemos el ejemplo de la savia bruta o incluso el transporte de diversas sustancias a través de la sangre. Función estructural, permitiendo así la turgencia o permitiendo así esos esqueletos hidrostáticos de muchos organismos. Hablaríamos también de un buen amortiguador mecánico. De hecho, en el líquido sinovial existe una alta cantidad de agua y evita de esta manera el rozamiento de los huesos. Y por último, es un buen regulador o termorregulador debido a propiedades como el calor específico o el calor de vaporización que lo tenían alto. De hecho, cuando nosotros sudamos, gracias a ese sudor arrastramos agua, pero también
una alta temperatura de nuestro cuerpo y de esa manera conseguimos estabilizar esa temperatura corporal. Bueno, pues hemos acabado. Espero que os haya gustado, que aprendáis muchas más cosas en los siguientes vídeos. Hasta pronto.